7 horas. Estudiantes, buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Buenos días. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Por favor, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando perfecto? Buenos días, sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias, Alejandra. Primero que todo, les doy a cada uno de ustedes las gracias por estar participando de esta tercera sesión de contratos civiles y comerciales. Necesariamente, pues es un espacio que forma parte de su aprendizaje en el marco de la tecnología en gestión judicial y criminalística de la Universidad Industrial de Santander. Para la clase de hoy vamos a hablar acerca del principio general de la buena fe y entonces vamos a tener en consideración una parte de la lectura del profesor Fernández Nestroza en lo concerniente a principio, bueno, de buena fe como una carga de la autonomía privada y pues el resto de la teorización correspondiente se va a sustentar en lo que el suscrito docente pues ha desarrollado al respecto sobre buena fe en el marco pues, de lo que es su obra, aunado necesariamente con lo que dicen otros autores, como por ejemplo la doctora Marta Lucía Nene Villarreal, que es profesora de la Universidad Externa de Colombia. ¿Listo, compañeros? ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor, perfecto. Ok. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que, el primer paneo que nosotros vamos a tener que realizar, o mejor dicho, más que paneo, la primera labor que a nosotros nos corresponde desarrollar hoy es primero ubicarnos normativamente en cuanto al principio general de la buena fe antes de entrar a definir. ¿Listo? Entonces yo le voy a pedir el favor a 3 compañeros que en su correspondiente momento no solamente se ofrezcan como voluntarios, sino que busquen uno lo que dice el artículo 83 de la Constitución, otro que quien busque lo que diga el artículo 1603 del Código Civil y otro que busque lo que dicen los artículos 863 y 871 del Código de Comercio. Entonces, ¿quién dijo yo? Compañeros. Buenos días, profe. Buenos días, Livia. Artículo 83 de la Constitución. Cuenta. De la protección y aplicación de los derechos. Sí. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. ¿Listo? Sí, ¿Alguien? profe. Muchísimas gracias, Livia. ¿Alguien que haya buscado el 1602 del Código Civil? ¿Aló? Hoy los escucho muy callados. 1606, 1602. 1602. Los Ya contratos yo tengo son 1602. Los contratos son ley para las partes. Ah, no, Todo perdón, contrato 1603. legalmente celebrado. ¿No me Perdón. escucho? No, 1603, perdón. Voy.
Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Muchísimas gracias, Alejandra. Alguien que tenga en el Código de Comercio los artículos 863 y 871. Yo, 863, buena fe en el periodo precontractual. Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Y el 871, Ajá. principio de buena fe, dice los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Bueno, lo primero que entonces tenemos que decir detrás de esta ubicación normativa es en el derecho colombiano se reconoce la buena fe como un principio fundamental, o más que fundamental, un principio general del derecho aplicable al derecho de los contratos, al derecho de las relaciones jurídicas de carácter personal. Sin embargo, para entender lo que es ese principio de buena fe, entonces tendría yo, antes de empezar a teorizar a favor de ustedes, yo quisiera preguntarles a ustedes qué entienden por buena fe. Y los escucho. Por ejemplo, la compañera Karen. ¿Tú qué entiendes por buena fe? O alguien que se anime, por favor. Profe, buenos días. Buenos días, Jason. Entiendo por buena fe, de pronto que en el caso de los contratos que se pueden hacer de pronto sin un papel firmado, dándole confianza al otro para que pues de que no lo va a estafar, de que no va a haber ningún tipo de fraude. Eso entiendo yo como de buena fe. Bueno, que No, entonces pues sí, hace referencia, espera. Entonces usted, Jason, hace referencia a una confianza, ¿cierto? Sí, A una sí, confianza en... Ok, listo. Livia, ¿tú qué decías? Pues para mí, aparte de ser lo más importante, un principio general del derecho, es como esa honradez en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto jurídico, ¿no? Por cada una de las partes. Ok, listo. ¿Alguien más? Entonces decíamos, por un lado, confianza en que el otro no va que el otro va a cumplir. Livia decía, es honradez. ¿Alguien más decía algo? Por ejemplo, si yo le pregunto a la compañera Camila, ¿qué respondería al respecto? O si yo, por ejemplo, le preguntaría a Alba, ¿qué respondería? Buen día, profesor. Buen día, Camila, cuenta. Yo creería que es como esa honestidad que posee la persona para, bueno, en el contrato respetar eh, las pautas y todo lo establecido y no querer aprovecharse del otro, Ok, perfecto. respetando como sus derechos. Ok. Bueno, ¿y qué decía la compañera Alba? Bueno, Alba guardó silencio. Entonces, para continuar con la explicación, bueno, Alba dice que es la moral, me está escribiendo por acá.
Entonces, para continuar con la explicación, entonces tenemos que decir que el principio general de la buena fe hace referencia a unas exigencias de comportamiento por medio de las cuales el sujeto de derecho debe comportarse bajo parámetros de, como ustedes lo decían, bajo parámetros de honradez, de diligencia, cuidado, ¿sí? Bajo unos parámetros de coherencia que permiten en últimas que lo que se esté contratando, que lo que se esté pactando, que la obligación que se esté asumiendo de una parte a favor de otra, pueda ser efectivamente satisfecha. ¿Listo? Entonces, recapitulamos. Es un principio, sí es un principio general del derecho por el cual se exige que toda persona debe actuar bajo unos parámetros de diligencia, cuidado, honestidad, probidad, informando a la otra persona bajo parámetros de lealtad, de manera que lo que constituya como el objeto de la relación jurídica sea plenamente garantizado en cuanto a su cabal cumplimiento, en cuanto a que realmente tenga ocurrencia jurídica y que por lo tanto esa relación jurídica esté llamada a cumplir los fines para los cuales fue constituida, que no es ni más ni menos que la satisfacción de un interés jurídicamente relevante. Decimos que es principio general del derecho, teniendo en consideración que lo que dice como tal el profesor Juan Antonio García Amado, filósofo del derecho, él dice que un principio jurídico, entendido desde la perspectiva del profesor Robert Alexi, en tanto que es un mandato de optimización que se satisface o que se materializa en una realidad concreta según las circunstancias propias del caso, ¿sí? Juan Antonio García Amado dice, ese principio no admite juicio o reproche de excepción, o mejor dicho, no resiste al embate propio del juicio de derrotabilidad normativa. ¿Qué quiere decir que exista un juicio de derrotabilidad normativa? Ah, bueno, que este principio yo en determinado caso lo puedo dejar de aplicar, en otro caso lo puedo dejar de aplicar. Esto, en el caso del principio general de la buena fe, no ocurre. En cualquier caso, el principio se materializa de múltiples maneras, pero no admite en este caso excepción alguna a la circunstancia que, pues, en el caso concreto, pues digan, no voy a aplicar ese principio general, ese principio común. ¿Listo? Segundo, también decimos, con fundamento del profesor Alejandro Borda, cuando escribió su libro Teoría de los Actos Propios, él explica el principio general de la buena fe bajo tres postulados que pues, ya lo habíamos visto en su debido momento. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tres requisitos para decir, es un principio general del derecho? Primero, que no admita excepciones. Segundo, que admita, que trate de comprender la mayor cantidad de situaciones jurídicas posibles a las cuales se pueda realizar esa subsunción mental. ¿Sí? Y tres, que como principio general del derecho constituya como tal en la base de todo ese ordenamiento jurídico. Entonces, si miramos esas circunstancias o esos parámetros que dice el profesor Alejandro Borda al escribir su obra, es fácilmente de entender que eso se predica del principio de buena fe. Primero, ya habíamos explicado desde la perspectiva de la derrotabilidad normativa que
que el principio general, que la buena fe no admite excepciones. Segundo, el principio general de la buena fe es base fundamental de todo un ordenamiento jurídico. Y la muestra clara de ello es que el constituyente primario colombiano en 1991 estableció la buena fe como un principio de carácter constitucional, donde para efectos de toda relación jurídica, sea de derecho público o de derecho privado, todas las personas que interactúen entre sí en esos contextos de tratar de proteger derechos fundamentales y en general de propender por la tutela jurídica de cualquier derecho subjetivo, ¿sí?, deben ajustarse a esos parámetros de buena fe. ¿Listo? Y tercero, también tenemos que decir que se trata de una situación que comprende múltiple variedad de situaciones que se condensan o que se vislumbran en la medida que este principio, en una faceta objetiva, exige del ciudadano, exige de la persona que participa en la relación contractual o en general de la relación jurídica, exige unos deberes colaterales de comportamiento. Y esos deberes colaterales de comportamiento pueden ser desarrollados en el caso concreto por el juez en el marco de su interpretación e integración de la relación jurídica de carácter contractual, o bien sea porque el legislador de manera taxativa y puntual, más que todo, establece que se protege la buena fe de esta manera o de esta otra manera. ¿Listo? Existen circunstancias que pues podrán recibir una protección sustentada obviamente en ese principio, pero que subyacga en la ley y en otros casos en el desarrollo jurisprudencial. En cualquiera de estas dos posturas, para nosotros nos resulta muy claro que la buena fe es un principio general del derecho. Primer punto. Segundo, la buena fe, para explicarla, hay que tener en consideración que pues la doctrina y lo que es la jurisprudencia también, con fundamento en lo que establece nuestro actual ordenamiento jurídico, advierte que ese principio de buena fe presenta una doble cara. Presenta una doble cara. Una doble cara de donde, por un lado, se trata de buscar o de preferir un aspecto subjetivo y, por otro lado, un aspecto objetivo. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de la buena fe subjetiva, entonces estamos hablando para entrar a diferenciar y en perspectiva de lo que nosotros pretendemos para efectos de esta clase de contratos. La buena fe subjetiva consiste en un estado mental o en un estado de conciencia donde el sujeto de derecho se representa que su comportamiento se ajusta al derecho, sea que efectivamente se ajuste al derecho o no. ¿Listo? Y ese ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, el compañero Jairo puede que se esté representando o puede que esté pensando que cuando va por la calle o que en el marco de un contrato no da una información X que porque él considera relevante, él dice, ah, no, pues yo estoy obrando de buena fe. ¿Listo? Él en su fuero interno lo puede conseguir. El punto es si realmente esa discordancia, o mejor, ese pensamiento, ese componente interno, corresponde o no con la realidad. Porque si no corresponde con la realidad, entonces estamos indicando, es un estado equivocado, es un estado erróneo de conciencia. Y generalmente la buena fe subjetiva trata de
trata de hacer referencia a esas discordancias entre la realidad y entre lo que el sujeto de derecho concibe para sí, de acuerdo con su cosmovisión, como su realidad. ¿Listo? Entonces, supongamos, o más que supongamos, debemos tener en consideración de que en el proceso interno de todo sujeto, implica que si hay un hecho significante, necesariamente hay un hecho significado, hay una consecuencia. Y ese proceso es el que en este caso no ocurre cuando estamos hablando de la buena fe subjetiva. La manera más sencilla de entender la buena fe subjetiva es cuando, por ejemplo, estamos en perspectiva de un proceso de pertenencia donde hay un poseedor que se representa a sí mismo como si fuera el dueño de un determinado bien, mueble o inmueble, que más adelante busca ganar el dominio, etcétera, 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 ¿sí? Pero que pues en su proceso interno de formación, él concibió que era el propietario de ese bien. ¿Corresponde con la realidad? No. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando fue la persona a inscribir el negocio jurídico que sirve de título para adquirir el dominio, posiblemente no pudo ser inscrito. Pudo haberse generado una falsa tradición o sencillamente nunca se inscribió. Cualquier circunstancia puede generarse, pero lo que es ese proceso interno de llegar y representarse a esa persona que es un tercero, que es como si fuera propietario, pero que en la realidad no lo es lo que nos permite a nosotros entender ese concepto de buena fe subjetiva, de que con el acto de que yo esté ejerciendo el dominio sobre, digamos, más que el dominio, de que yo esté poseyendo como tal sobre ese determinado bien, yo no estoy lesionando derechos ajenos. No lo estoy haciendo, porque sencillamente no reconozco a otra persona como propietario del mismo. ¿Listo? Buena fe que resulta necesaria para aquellas situaciones donde se predica de una posesión, no irregular, sino una posesión regular con fundamento en el artículo 764 del Código Civil, si mal no estoy. ¿Listo? Pero la buena fe subjetiva puede tener un doble cariz al mismo tiempo. De acuerdo con la profesora Marta Lucía Neme Villarreal y lo que ha sentado la doctrina en Colombia, pues más que la doctrina en Colombia, la doctrina a nivel general en el derecho romano-germánico, al cual nosotros estamos adscritos, la buena fe subjetiva puede ser simple o cualificada. Y cuando hablamos de una buena fe simple, estamos hablando de la simple equivocación que no muda en derecho, sino que antes lo que resulta es sancionando el negocio jurídico bajo la figura del error en perspectiva de, bueno, o sancionamos o anulamos el negocio jurídico o ustedes convalidan el mismo y el negocio jurídico persiste. Pero que no tiene vocación de generar un nuevo derecho. No está llamado a esa buena fe subjetiva simple, no tiene esa vocación de originar una nueva situación jurídica a favor del sujeto de derecho. Y por otro lado está la buena fe subjetiva cualificada, que consiste básicamente en ese parámetro, en esa discordancia donde sí, el sujeto de derecho incurre un error, pero ha hecho todo lo posible y todo lo imposible por tratar de superarse de ese error.
De manera que como esa persona no está, todavía persiste en ese error, a pesar de haber obrado con toda la diligencia y el cuidado del mundo, aún así, dice el derecho, dice el ordenamiento jurídico, a esa persona hay que protegerla. Hay que protegerla ¿cómo? Generándole el derecho que se reputa que tiene. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Aló, ¿hay preguntas? Ok, profe, todo bien. Señor, todo claro. Perfecto, perfecto, profe. Bueno. Todo esto sale para el parcial, ¿no? Ojo. Bueno, paréntesis. Esa buena fe subjetiva cualificada en Colombia se conoce también como el error común creador del derecho o el error communis facit jus. ¿Listo? Que en el caso colombiano tiene acogida a raíz de de la doctrina que ha sentado la Corte Suprema de Justicia en el periodo de la Corte de Oro. El periodo de la Corte de Oro, una sentencia del magistrado Eduardo Zuleta Ángel, ¿sí? Donde se hace referencia a una situación de una sociedad comercial de hecho entre dos personas que pues para ese momento no estaban casadas como tal. ¿Listo? Yo en su momento les compartiré cuál es la sentencia a que hago referencia para que en ese sentido pues ustedes puedan consultarla o que ustedes puedan leerla en perspectiva de ahondar sus estudios correspondientes. ¿Listo? O espera un momentico que yo ya estoy consultándola. ¿Listo? La sentencia es del 20 de mayo de 1936 y el magistrado ponente es efectivamente el doctor Eduardo Zuleta Ángel. ¿Listo? Es una sentencia que está publicada en la Gaceta Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que, señores. Una pregunta, el artículo que habla sobre la buena fe en el Código Civil es el 768. No. Esa es buena fe subjetiva en perspectiva de la posesión y es el 768. Pero, Ok, profe. pero para efectos del contrato, ese artículo no se aplica. ¿Listo? Ok, profe. Ya en este momento estoy compartiéndoles la sentencia de Corte Suprema de Justicia a ustedes por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Que yo la tenía casi que a la manita. ¿Listo? Me acusan recibido, por favor. Continuamos. Esta buena fe subjetiva es de la que nosotros tenemos que entrar a decir, bueno, tenemos necesariamente que presumir esa buena fe. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que tenemos que en este punto entrar a presumir la buena fe? Por la sencilla razón de que se trata de un proceso interno del individuo. ¿Listo? Donde hay una representación equivocada o discordante con la realidad en perspectiva de una determinada circunstancia o situación jurídica. Y pues viene sabido que si en derecho penal, a nadie se le puede condenar por lo que piensa, porque justamente, o sea, no hay posibilidad de llegar y demostrar que efectivamente yo sí pensé en matar a Gustavo Petro o que yo sí pensé en acribillar a Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? No hay manera de poder demostrarlo. ¿Listo? No hay manera de poder demostrar que yo efectivamente sí pensé esto, salvo que en materia penal ese pensamiento estaba acompañado de unos determinados actos o comportamientos que me permitan indicar, efectivamente sí ocurrió
Y eso es lo que, pues, en el marco de la teoría del derecho penal se conoce o está dentro de ese iter criminis. Pero en el caso del derecho civil, yo no puedo entrar a presumir, a probar que efectivamente lo que Livia se representó es o no es con lo que corresponde con la realidad. Y entonces ahí es cuando entramos a concebir la institución de la presunción. Presunción que desde el punto de vista probatorio nos resulta útil en perspectiva de dispensar o aligerar la carga a quien tiene que probar un determinado derecho o una determinada obligación o una determinada situación jurídica en general. ¿Listo? Yo tengo que presumir de entrada que la persona no que se comportó como indiligencia y cuidado, sino yo tengo que presumir que usted no tenía conciencia de lesionar derechos ajenos, aun cuando con sus comportamientos efectivamente lo estuviese haciendo. ¿Listo? Pero es en ese escenario subjetivo y máximo en ese escenario de tratar de ganar derechos o de ganar nuevas situaciones jurídicas que acrezcan el patrimonio, que yo tengo que entrar a dispensar esa carga probatoria y decir, como yo no puedo probar, entonces yo tengo que presumir que usted, digamos que sí, como que usted no tenía la conciencia, aunque usted resultó haciendo. Pero es en ese escenario subjetivo que entramos nosotros a presumir ese principio, no, a presumir esa buena fe. Pero buena fe entendida como esa conciencia de no estar lesionando derechos ajenos. Que puede estar equivocada o no puede estar equivocada. Pero que pues para efectos de toda esa explicación de la buena fe subjetiva, sí está lesionando derechos ajenos. ¿Listo, compañeros? Sobre este primer punto está más que esbozado todo lo concerniente a esta buena fe subjetiva. Pero al mismo tiempo, esa buena fe tiene un cariz objetivo. Recordemos que yo les decía a ustedes que la buena fe es como una moneda que tiene dos caras, ¿sí? O específicamente, pensemos que esa buena fe se puede ver como como el dios dos caras que existía en la mitología romana, el dios Janus, ¿sí? Que justamente es lo que da origen al mes de Januario en el calendario, en los calendarios antiguos, y que de ahí es donde nosotros tomamos el mes de enero, justamente porque de cara finaliza un año y comienza otro año según esas tradiciones antiguas. Volviendo aquí a la explicación, porque este es un asterisquito ahí todo chiquitico. Profe, buenos días, disculpe la hora. Gracias. En ese sentido, esa buena fe objetiva, esa buena fe objetiva consiste en ya no analizar esa faceta interna volitiva, sino es analizar el comportamiento puntual del sujeto de derecho en perspectiva de, bueno, fui honesto, fui diligente, fui cuidadoso, fui leal, fui probo, ¿sí? Fui coherente, entre otras circunstancias más. Lo primero que nosotros tenemos que arrancar diciendo sobre ese principio general sobre esa buena fe objetiva es que en el derecho colombiano, como en el derecho antiguo, en el derecho romano, nosotros empezamos a concebir la buena fe objetiva desde arquetipos de hombres ideales. ¿Listo? Entonces, en el derecho romano se hablaba del bonus vir. ¿Listo? El buen hombre.
Y en el derecho colombiano, nosotros estamos hablando, nosotros lo hablamos con una doble perspectiva. En el derecho civil hablamos del buen padre de familias, el buen padre de familia. Y en el derecho comercial hablamos o decimos, esa persona sí obró de buena fe, teniendo en cuenta que se comportó como el buen hombre, como el buen comerciante, como el buen hombre de negocios. ¿Listo? Perspectivas que están concebidas o arquetipos que están concebidos por el legislador en dos normas jurídicas. En el Código Civil, para efectos del derecho civil, el arquetipo del buen padre de familia está previsto en el artículo 63 de esa legislación, cuando empieza a hacer referencia a lo que es la culpa y el dolo en perspectiva de la causación del daño en materia civil. Por otro lado, en materia comercial, ese arquetipo del buen hombre de negocios no está precisamente regulado en el Código de Comercio, pero sí en una ley comercial, cual es la Ley 222 de 1995, artículo 23, donde se indica que los administradores y cualquier otra persona que la ley diga que funge como administrador, por ejemplo, gerentes, presidentes de junta, miembros de juntas directivas, incluso revisores fiscales, entre otras personas, deben comportarse o deben administrar los negocios de la sociedad como el buen hombre de negocios. ¿Listo? Por un lado, nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué es un buen hombre de negocios? Y dos, ¿qué es un buen padre de familia? Primero que todo, el buen hombre de negocios no es esa persona que es caritativa. No es esa persona que va regalando la plata a Raimundo y todo el mundo. No. O sea, ese no es un comerciante, ese es un filántropo, empezando, que no sé, que se le entró el espíritu de Ebenezer Scrooge después de haber visto los 3 fantasmas de la Navidad. ¿Sí? Pero realmente ese buen hombre de negocios, si lo vemos de esa manera, lo tenemos que ver, es más como ese Ebenezer Scrooge, el señor Scrooge, antes de ese encuentro con los 3 fantasmas. No porque sea la avaricioso ni nada de esas cosas, sino porque el hombre es muy diligente, sabe cómo administrar los negocios y pues, mal o bien, va en busca de lucro. Yo tuve en la especialización, en el externado, un profesor que pues me dejó muchísimas grandes enseñanzas, y una de ellas es, en el mundo del comercio, el lucro es el móvil determinante de toda relación jurídica. Y eso que hablamos del mundo comercial, porque en últimas, toda relación humana, sea de carácter civil, laboral, amorosa, sentimental, familiar, etcétera, busca un lucro. Busca el lucro. Que el lucro lo traduzcamos en ese marco de esas circunstancias ajenas al derecho, por ejemplo, en el caso de la familia, en el caso de las relaciones sentimentales, que el lucro no se traduzca necesariamente en dinero, pero sí en una necesidad de satisfacer su necesidad de afecto, de comprensión, o como lo dirían ciertas personas por ahí que andan propugnando en YouTube y en redes sociales, amor, comprensión y ternura. ¿Qué es lo que necesitan? Es eso y punto. ¿Listo? El lucro para ellos se puede traducir en ese escenario, pero para nosotros en el derecho eso no nos importa. Y en el derecho comercial,
en el derecho comercial, puntualmente en el derecho de los negocios, a nosotros lo que nos mueve es esa necesidad de acrecer nuestro patrimonio. Solamente que esa necesidad de acrecer nuestro patrimonio no puede ser superior a esos parámetros denominados orden público y buenas costumbres, o en últimas, esa moral y ese interés general. ¿Listo? Pero entonces decimos, ese Ebenezer Scrooge, cuando vende, digamos, cuando vende sus determinados productos al público, es una persona que informa, que informa al público lo concerniente para que le compren, ¿sí? Que es sagaz, que sabe cómo captar la clientela de su contraparte. Porque en últimas, o sea, compañeros, cuando estamos en el mundo del comercio, lo malo no es yo robarle la clientela a mi contraparte o a mi competencia. Lo malo es que yo me valga de ciertas artimañas para yo robarle la clientela a mi competencia. ¿Listo? Por ejemplo, si yo voy a decir que el producto de mi contraparte es una porquería, con todo respeto por la palabra tan escueta, ¿sí? Pues yo necesariamente debo estar en capacidad de justificar y decir por qué el producto de mi competencia es una porquería. ¿Listo? Porque si no es así, pues ahí en ese caso, pues yo estoy incurriendo en actos de descrédito, que en el marco de la ley 256 se sanciona a título de conducta contraria a la competencia leal. ¿Por qué? Porque va en contra de esa buena fe comercial. ¿Listo? Ese buen hombre de negocios es una persona que pues al mismo tiempo va con toda la diligencia del mundo en cuanto bueno, lleva sus negocios al día. Y cuando uno dice lleva sus negocios al día, pues lo más evidente que uno puede vislumbrar o que puede ser indicativo de esa buena fe de ese comerciante es por lo menos cumpla con las obligaciones del comerciante. ¿Y cuáles son esas obligaciones del comerciante? Pues muy sencilla, las que están previstas en el artículo 19 del Código de Comercio. Entre ellas, llevar la contabilidad. Y taxativamente, o más que taxativamente, con claridad absoluta, allí se dice que es una obligación del comerciante abstenerse de incurrir en cualquier comportamiento contrario a la competencia leal entre comerciantes. ¿Listo? Entonces, hacemos referencia a un padre de no un padre de familia, sino a un comerciante que es sagaz, que sabe cómo captar la clientela, que sabe cómo administrar su negocio y que al mismo tiempo sabe cómo vender su producto. ¿Listo? Que pues en última, todo eso es una sumatoria que me permite decir, este comerciante pues tiene una posibilidad grande de que acrezca su patrimonio, de que venda por montones y que se vuelva rico, millonario y famoso, y no como Daniel Samper Ospina, que tiene que promocionar un jodido libro para poder ser rico y famoso. ¿Listo, compañeros? El otro arquetipo es el arquetipo del buen padre de familia. Y ese arquetipo del buen padre de familia hace referencia a la administración de los negocios de casa. ¿Listo? A la administración de los negocios de casa. Aló. Esa administración de los negocios de casa, ¿qué significa? Bueno, o sea, el buen padre de familia lleva su alimento pues a su hogar, hace los negocios concernientes para crecer el patrimonio familiar, lo protege y pues de una u otra manera educa bien a sus hijos. Educa bien a sus hijos, les enseña lo correcto, les enseña lo honesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí hay que hacer un paréntesis donde
Pues yo sí, pues yo tengo que confesar, no soy papá, no soy papá. Más adelante, si se presenta la posibilidad de ser papá, bienvenido sea, ¿sí? Pero bueno, el hecho es, en momentos históricos tan convulsos como estos, donde ya no se sabe hasta qué punto consista en esa buena educación o esa educación recta, esa educación adecuada para los hijos, porque me pueden estar diciendo, ah, no, violencia intrafamiliar, o no estoy haciendo patente de corso para la violencia, porque no ese es el propósito de este espacio. Pero tampoco puedo llegar y decir, ah, no, o sea, que el chico que es permisivo por los padres, etcétera, etcétera. Entonces, en circunstancias donde la misma sociedad ya no sabe qué es lo correcto, qué es lo cuidadoso, qué es ese parámetro de corrección en cuanto a la formación familiar de sus hijos. Lo que sí es necesario es los que son papás tengan cuidado con quienes, con lo que le enseñan a sus hijos, teniendo en cuenta que lo que ustedes hacen como padres, en últimas, se va a traducir en no solamente una mala persona o un mal ciudadano, sino que para ustedes que son papás, se les puede traducir en una vergüenza. Bien está escrito que, por ejemplo, el hijo que es consentido es vergüenza para la mamá. Y cuánto más para el papá. ¿Listo? Entonces, una educación correcta, diligente, cuidadosa, llena de valores que hagan que la persona crezca con ese sentido crítico frente a la realidad, que piense por sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer de que ustedes tengan ese rótulo de buenos padres de familia, en el marco del diálogo, en el marco de llegar y buscar soluciones a problemas familiares que pues todo se puede solucionar en ese escenario. Y digo esto porque justamente cuando estamos indicando que el padre no cumplió, hablándolo jurídicamente, cuando el padre no cumple con su misión de formar adecuadamente a sus hijos, ello puede significar una responsabilidad por el hecho del tercero, que está prevista en nuestra legislación. Entonces, por ejemplo, si el papá educa mal a su hijo, le dicen, ah, eso no pasa nada, y resulta, pasa y acontece que su hijo parte, por ejemplo, los tubos de la universidad o hace estragos, etcétera, etcétera, si está dentro de ese escenario, de esa minoría de edad, entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Pues el papá debe responder por los estragos que el pobre criatura ha realizado contra terceros. ¿Por qué? Porque es una culpa, no solamente, porque en este caso no es una culpa en la elección, sino es una culpa en la mala educación, como así lo establece el Código Civil. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, y acá yo creo que ya estoy cerrando el paréntesis. Ese buen padre de familia consiste en esa persona que es atenta y pendiente de los asuntos del hogar. ¿Listo? Que es pendiente de que los hijos tengan y que los hijos no tengan y que está pendiente al momento de corregir a sus hijos. ¿Listo? De que es pendiente de que lo que vaya, de que cuando, por ejemplo, va a adquirir una vivienda, esa vivienda debe ser por lo menos reservada para la familia, porque si no, entonces se la quitan y entonces pobrecitos. No tienen un techo donde caer, un techito para mi país, por favor. ¿Listo? O que en el manejo de esos negocios familiares, por ejemplo, es una persona que
sabe cómo y cuándo hacer esos negocios. ¿Listo, compañeros? Ok, Hasta el profe. momento hay preguntas. Hasta el momento hay preguntas, compañeros. Para mí sí, señor. ¿Hay preguntas para usted, Fabio? No, profe, estoy entendiendo, pues hasta el momento voy bien. Ahí Listo. ya cualquier cosa ahorita le pregunto. Gracias. Listo. Bueno, y me perdonarán que yo me haya metido un poquitico al rancho con el tema de buen padre de familia, y más yo siendo que no tengo hijos, ¿sí? Pero digamos que son apreciaciones que respetuosamente hago a ustedes para que los que no tengamos hijos vayamos enfilándonos para esa corrección, para ser esos buenos padres de familia. Y los que son y los que son ya padres de familia, pues la invitación es para que, bueno, vayamos pensando sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo como padres frente a nuestros hijos, ¿sí? Porque como sociedad estamos mal, estamos muy mal. Y cada vez se va a poner mal, se va a poner peor si nosotros como padres de familia no hacemos algo al respecto. Si esa educación no está llena de ese respeto al otro, de esos valores de honestidad, etcétera, porque eso es lo que en últimas a nosotros nos va a permitir salir de esta sociedad en que estamos a una sociedad ya pues que vaya transitando a esa justicia tan anhelada para nosotros, porque todo esto es un problema social que como colombianos nosotros tenemos y que se debe resolver no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista económico, se debe resolver es en el seno familiar. ¿Listo? Dicho esto, dicho esta pequeña reflexión, entonces tenemos que continuar. Y para continuar decimos, el sujeto de derecho se reputa que ha obrado de buena fe cuando su comportamiento ha sido comparado con esos arquetipos del bonus, de ese bonus vir, ese buen padre de familia y ese buen comerciante u hombre de negocios, ¿sí? Y pues por lo tanto se le deba proteger el derecho que está tutelando o la situación jurídica que está invocando. ¿Listo? Pero esa buena fe objetiva de la cual nosotros estamos hablando, también tiene esa doble connotación como la tiene la buena fe subjetiva. Solamente que en este caso no es simple y cualificada, sino que en este caso hablamos de una buena fe objetiva, activa, y una buena fe objetiva pasiva. ¿Listo? La buena fe objetiva activa consiste básicamente en, bueno, Fabio tiene que comportarse con honestidad en el negocio. Alejandra tiene que comportarse con diligencia en sus asuntos. Entonces ya en este caso estamos diciendo, al sujeto de derecho se le exigen unos determinados deberes colaterales de comportamiento. Y esos deberes colaterales de comportamiento son esas conductas que permiten que lo que se haya constituido como objeto de esa relación contractual, pues sea de posible cumplimiento. Uno diría, por ejemplo, en el caso del derecho, en el caso de un contrato de seguros, yo para qué fue madre, yo llego y le informo allá al seguro que tengo cáncer. No, pues obviamente si usted no informa que usted no tiene cáncer, si usted no informa que tiene cáncer y lo hace pasar como si usted nunca lo tuviera, usted está infringiendo no solamente un deber de información, sino que en ese escenario del derecho de los seguros está dando lugar
a una nulidad relativa del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque es que usted está viciando ese consentimiento de la contraparte. ¿Por qué? Porque si usted le informa a la aseguradora que tiene seguros, no solamente podría decir no contrato con usted, sino que en caso contrario podría decir sí contrato con usted, pero la prima de seguro va a ser más alta de lo que cuesta habitualmente. Es decir, otras serían las condiciones del contrato. Si, por ejemplo, hablándolo puntualmente de la teoría de los actos propios, que es la institución en la cual yo profundicé en mi libro, si yo, por ejemplo, como banco expido un certificado de paz y salvo sobre una deuda que no está realmente paga y lo expido como consecuencia de un error, de un error al momento de calcular o hacer la liquidación del crédito, y expido ese paz y salvo a mi contraparte, ¿sí? Muy sencillamente, de acuerdo con lo que ha dicho la mismísima Corte Constitucional, porque eso es un caso de la vida real, ¿sí? Yo no puedo hacerle exigible esa obligación a mi contraparte por la sencilla razón de que yo le generé una confianza en que, con fundamento en ese espacio y salvo, la obligación ya se encontraba extinguida. ¿Qué significa un paz y salvo? Significa la terminación o la extinción de la obligación, la extinción de la relación jurídica, que pues en este caso, que fue analizado por la Corte Constitucional, se trataba de una extinción por pago de la obligación. Extinción por pago de la obligación como consecuencia de haberse hecho la conversión de la unidad UPAC a VRs. Y en ese sentido estoy ubicándolos en el contexto de 1999, cuando la economía colombiana atravesó por un momento muy difícil a raíz de la crisis financiera en el sector de la construcción y en el sector bancario, cuando básicamente el sector real estaba enteramente fusionado con el sector financiero y que conllevó a la desaparición de entidades financieras o a la reestructuración del sistema financiero común. ¿Listo? Pero es que también de buena fe, esa exigencia de buena fe en su faceta activa implica que yo debo exigir de mi contraparte esa lealtad. Esa lealtad. Y cuando estamos hablando de esa lealtad, yo estoy diciendo, si yo estoy negociando, en el marco, por ejemplo, si yo estoy suscribiendo acuerdos de confidencialidad o previo a suscribir un contrato, es factible que en ese escenario se estipulen cuestiones como, por ejemplo, que usted no va a estar negociando con la contraparte, o que la información que se esté compartiendo en esas tratativas previas al contrato o tratativas prenegociales, ¿sí? Esa información no se comparta con terceros. Y más que no se comparta con terceros, ni siquiera la utilice la contraparte para beneficio propio y desarrollar su propia línea de comercio que le haga competencia con quien hoy está contratando. De manera que un comportamiento contrario me permitirá indicar que no solamente esa persona se ha comportado de manera contraria a la buena fe, sino que si está demostrado que ha existido un daño, ese daño atribuido a esa conducta bajo un hecho causal debe generar la correspondiente responsabilidad civil contractual o extracontractual según sea el caso concreto, que se traduce en que, maestro, hay que pagar, hay que indemnizar ese perjuicio causado por ese mal obrar, ese comportamiento contrario a la buena fe. ¿Listo?
Pero esa buena fe también, esa buena fe activa, esa buena fe, perdón, objetiva, también tiene una faceta pasiva. ¿Listo? Una buena fe, una faceta pasiva que consiste en decir, si yo, Lucas Grande Jiménez, me comporto de buena fe con las demás personas, yo asimismo estoy legitimado para esperar de las demás personas un comportamiento similar al que yo tengo en el desarrollo de mis relaciones interpersonales o concretamente en el desarrollo de mis relaciones jurídicas. ¿Listo? No es la buena fe subjetiva. Aquí no hay que confundirla con la buena fe subjetiva cualificada en tanto de estado de conciencia. No, aquí estamos diciendo, bueno, yo me comporto como ese buen padre de familia, pero también estoy legitimado para esperar o confiar en que mi contraparte va a obrar de la misma manera. Es decir, que también su comportamiento se va a encauzar bajo esos parámetros de la buena fe, de ese buen padre de familia, de ese buen hombre de negocios. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta el momento preguntas? Para mí no, profe. Perfecto. Entonces, esa buena fe, entonces, hay unas reflexiones que hay que hacer al respecto antes de continuar. Primero, cuando estamos hablando de la buena fe objetiva, sea pasiva o subjetiva, yo no puedo caer en el equívoco de decir, ay, yo presumo que obré de buena fe. No. ¿Por qué? Porque es que en este caso, nosotros estamos ubicándonos en el terreno de los comportamientos y yo no puedo presumir un comportamiento. ¿Sí? Yo no puedo presumir un comportamiento. ¿Listo? Si yo quiero decir, si yo quiero alegar una determinada circunstancia a favor mío, yo lo que sencillamente tengo es que probar que efectivamente me comporté con diligencia y cuidado. Yo cuando me referí en su momento sobre este punto, yo no puedo, o sea, aquí yo lo denominé como ese dilema, ese dilema shakespeariano. Y haciendo referencia a al dilema en que incurre Hamlet cuando en su soliloquio frente al ser o no ser. Y aquí en ese sentido, yo no estoy hablando de, ay no, yo presumo que fui diligente, yo presumo que fui coherente, yo presumo que fui lo uno, que fui lo otro. No. ¿Fui coherente o no fui coherente? Ese es el dilema. ¿Fui honesto o no fui honesto? Ese es el dilema. ¿Listo? Y en esa perspectiva, como yo ya no puedo presumir eso, necesariamente yo tengo que probar esa diligencia, probar ese cuidado, ¿listo? Bajo las reglas generales de la prueba, por vía documental, por vía testimonial, por vía indiciaria, por vía pericial, etc. ¿Listo? ¿Cómo puedo probar que un comerciante fue diligente en materia de cumplir con sus obligaciones de presentar, de tener sus estados, de tener sus estados financieros? Pues muy sencillo, haciéndolos. Si los hace, hay un documento. ¿Este es el documento, sí o no? Listo, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿ese estado financiero está maquillado tipo Armando Mendoza con Beatriz Pinzón Solano ahí con Ecomoda? ¿Sí o no? Bueno, eso es ya otro escenario. Y ya bajo esas perspectivas es donde también tenemos que analizar ese deber de veracidad.
que también es un deber colateral de conducta relacionado con el principio general de buena fe. ¿Listo? Ser o no ser es como yo en este caso lo estoy diciendo. Yo por esa razón yo no puedo entrar, o sea, no eso, o sea, se puede decir, hay una gran equivocación en el caso de la Constitución, y hay que ser críticos, hay una gran equivocación cuando dice que en el marco de las actuaciones las personas se comportarán de buena fe, la cual se les presume. ¿Cuál presunción? ¿Cuál presunción en el caso, por ejemplo, de las actividades, de las autoridades administrativas que tienen que obrar de buena fe, si es que la misma Constitución les dice, ustedes tienen que comportarse según los principios del 209 de la Constitución, con veracidad, tienen que comportarse con celeridad, economía, con probidad, con transparencia, con todo ese catálogo de principios rectores de la administración pública? Y cuanto más, ¿cómo yo puedo entrar a presumir la buena fe en el caso del contrato cuando yo tengo es que acreditar que usted se informó? Yo no puedo en el caso, y puntualmente, yo no puedo llegar y como comerciante y defenderme en el caso de una demanda de derecho del consumidor y decir, ay no, es que a mí se me presume que yo sí informe a mi contraparte cuando realmente el tema es, informé lo estrictamente necesario, di la información completa o di la información a medias. Así de simple. Entonces, en ese escenario, desde ese punto constitucional, habría que decir, yerre la Constitución al decir que en ese marco, esas relaciones, y más cuando dice actuaciones, ¿sí? ¿Se equivoca la Constitución? ¿Se equivocó el constituyente primario? La respuesta es, sin temor a equivocarme, yo podría decir, sí se equivocó. Sí se equivocó. ¿Listo? Ahora, segunda reflexión. Ese buen padre de familia, y ese buen hombre de negocios es una persona que en cualquier contexto conoce la norma jurídica. ¿Listo? Conoce la norma jurídica. Y cuando conoce la norma jurídica, por ejemplo, en el caso de un comerciante del sector de la salud, o hablemos de una persona jurídica. O, por ejemplo, hablemos de una persona que está vendiendo un determinado producto y que pues afecta a la salud o no la afecta, etcétera, y que pues para publicitarlo debe contar con los permisos del INVIMA, de las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, tanto el comerciante como a esa otra persona que es el buen padre de familia, no se le puede reputar el desconocimiento de la norma. ¿Listo? Y por esa misma razón de la norma jurídica, y por esa misma razón, cuando estamos hablando cuando estamos en ese contexto, es fácil entender por qué cuando más adelante vayamos a mirar el tema del error de derecho, el error de derecho no vicia el consentimiento. Entendiéndose ese error de derecho como el desconocimiento de la norma o la inadecuada interpretación de la norma jurídica. ¿Listo? Esta situación tiene su concordancia con lo que dice el artículo 9 del Código Civil cuando dice la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es entendible porque de acuerdo con ese parámetro, el buen hombre de familia conoce la norma jurídica. Sabe que, por ejemplo, ese buen padre de familia, ese comerciante, sabe que si, por ejemplo, yo, Lucas Grande Jiménez, que soy comerciante, empiezo a desprestigiar a mi contraparte, yo la llevo. Que si yo, Lucas Grande Jiménez,
empiezo a imitar las enseñas comerciales de mi contraparte, pues yo la llevo. ¿Listo? Y yo por esa sencilla razón no puedo decir, ay no, pero es que yo no sabía. ¿Por qué? Porque es que pertenezco a ese comercio. Y no solamente que pertenezco a ese comercio, sino a un determinado bloque, ¿sí? Un determinado bloque, donde ese bloque económico tengo como contraparte a la persona de quien yo me estoy aprovechando. Por esa sencilla razón, ni se me puede presumir el desconocimiento de la norma, ni se me puede permitir un alcance diferente de esa norma jurídica. ¿Listo? Por esa razón, esa persona conoce la norma y por lo mismo y tanto no se le puede admitir la ignorancia de la norma. Y esta reflexión es muy puntual y es característica en el sentido de que ahorita en este contexto, se está debatiendo en Colombia el proyecto de Código Civil que pues retoma lo que dice el profesor Arturo Valencia Sea y que ha sido desarrollado por la Universidad Nacional en cabeza de 3 profesores. Profesor Freddy Herrera, el profesor José Alejandro Bonivento Fernández y el profesor Lafont Pianet. Sin embargo, la posición personal frente al proyecto de Código Civil que está siendo promovido por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio del Interior, en este punto comete una gravísima equivocación al admitir que el error de derecho pueda viciar el consentimiento, porque eso significa que ese parámetro de diligencia y cuidado o que esos arquetipos propios del derecho comercial, propios del derecho civil, son rebajados al punto de no exigir la máxima diligencia y cuidado, sino exigir la mediocridad. Y como estamos exigiendo entonces la mediocridad, eso significa que como país estamos tan graves en el tema de educación, estamos tan soberanamente jodidos en el tema de educar a la persona en cuanto al conocimiento de la norma jurídica, que tenemos que rebajar esos estándares y decir, ay, venga papito, y venga y tutelemos su derecho desde la perspectiva de la incapacidad del sujeto de hacerse valer de su propio conocimiento. Es decir, estamos yendo en contra de esos principios de la Ilustración. Y si se supone que la Ilustración es un ideario que va tendente a esa, o que está orientado a esa dignidad humana, no estamos haciendo nada digno cuando rebajamos esas calidades, cuando estamos rebajando esos estándares de diligencia en el marco de la relación jurídica y más que todo en el marco de la relación jurídica contractual. Comete una gravísima equivocación. Y entonces eso significaría que Lucerito me puede decir, ay no, profe, yo no sabía, por ejemplo, profe, yo no sabía que la evaluación era el próximo miércoles. ¿O no? Ay, profe, ay, doctor, es que yo no sabía que había que presentar estados financieros. Ay, doctor, es que yo no sabía que esos actos de competencia leal no se podían realizar. Y entonces es cuando empezamos a ver lo mediocre como cotidiano y seguimos nadando en una decadencia que solamente nos va a eternizar en la minoría de edad de la que hablaba tanto Kant. Nos va a eternizar en esa minoría de edad que no nos va a permitir pensar como país, que no nos va a permitir pensar como sociedad hacia un futuro mejor. Así de simple. Entonces, aquí la equivocación es garrafal desde el punto de vista filosófico.
Desde el punto de vista jurídico, obviamente que es garrafal porque cuando estamos rebajando esos parámetros de diligencia y de cuidado, cuando decimos admitimos ese error de derecho, admitimos que la ignorancia de la ley sí sirva de excusa para poderme escudar del efecto jurídico, estamos diciendo, estamos faltando a la seguridad jurídica de las relaciones contractuales. ¿Listo, compañeros? Hasta el momento, preguntas. De madre, el profesor está emocionado, no sé. Hablen, por favor. Totalmente claro, profe. Entendido. Perfecto. Ahora, vale, de esta reflexión, entonces tenemos que pasar al escenario del contrato. Y por esas razones que hacemos toda esa cadencia para llegar al contrato. Esa buena fe entendía a grandes rasgos para poder decir, bueno, entonces tenemos que mirarlo en perspectiva del contrato. Compañeros, ¿cuál creen ustedes que es la buena fe que se aplica al contrato? ¿La buena fe subjetiva o la buena fe objetiva? Los escucho. Compañeros, guardaron. Señor. ¿Cuál es? Yo les hice una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Perdón. ¿Cuál creen ustedes que es la buena fe que se aplica en materia de contratos? ¿La buena fe objetiva o la buena fe subjetiva? Pues que se está saliendo. Se sale queda trabada la clase. Ok, bueno. La buena fe que se aplica en materia contractual, por regla general, va a ser la buena fe objetiva, en el sentido de que las partes se deben exigir mutuamente unos determinados comportamientos y unos determinados parámetros de diligencia, cuidado, honestidad, etc. ¿Listo? El punto es el siguiente. Cuando estamos hablando de esa etapa, de esa buena fe aplicada en el contrato, tenemos que tener en consideración lo siguiente. En los contratos civiles, la buena fe se predica es desde el momento en que se suscribe el contrato y se empieza a ejecutar, no desde antes, no desde esas etapas de negociación. ¿Por qué? Porque cuando fue concebido, cuando fue creado el Código de Comercio, se concebía de que bastaba el consentimiento de las partes para crear ese contrato, y si bastaba ese consentimiento, por lo mismo y tanto, o sea, esa negociación se traduce inmediatamente en ese contrato. Razón por la cual no hay esas negociaciones preliminares de las cuales uno diga, listo, se le aplica la buena fe. No, sino negociamos, contratamos, ejecutamos ese contrato, todo en un mismo momento. ¿Listo? Y eso significa que esa es la razón por qué el Código Civil en el artículo 1603 dice los contratos se deben ejecutar de buena fe. ¿Listo? ¿Qué es importante esa buena fe en materia civil, en materia de los contratos civiles? Obviamente que es importante. Obviamente que es importante. Solamente que la reflexión a la que se ha llegado actualmente a raíz del Código de Comercio, y que pues en ese sentido sí tiene y sí se acoge el proyecto de Código Civil de la Universidad Nacional, y es que esa buena fe no se predica únicamente cuando el contrato se ha ejecutado o se ejecuta, sino en todas las diversas facetas que conforman el iter contractus. Es decir, se redimensiona esa buena fe, que es lo que habla el profesor Jaime Alberto Arrula Paucar, ¿sí? En su obra
Tratado de, bueno, Contratos Civiles Mercantiles, en su primer tomo, él dice, hay que reconsiderar la buena fe no solamente aplicable a la realidad del contrato ejecutándose, sino a esa realidad de cuando el contrato apenas se está negociando, de cuando el contrato se está suscribiendo, obviamente cuando el contrato se está ejecutando, pero también cuando el contrato no se está ejecutando porque ya terminó la relación jurídica. Es decir, hay que ver esa buena fe en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Y esa es la razón de por qué en el Código de Comercio existen dos cánones que puntualmente hacen referencia a esa buena fe. En el 863 del Código de Comercio hablamos de una buena fe precontractual, que es cuando el negocio jurídico, contrato, no se ha suscrito. Y como no se ha suscrito, entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué hay en ese escenario? Bueno, hay tratativas prenegociales y más allá de esas tratativas prenegociales, bueno, también pueden que hayan contratos preparatorios, pueden que hayan negocios jurídicos unipersonales como lo vienen siendo la oferta mercantil, como lo viene siendo un pacto de preferencia o como lo viene siendo una carta de intención, que viene siendo un documento precontractual subsumible dentro de esos acuerdos prenegociales propios del derecho extranjero. ¿Listo? Allí hay una carga de buena fe. Obviamente que hay esa carga de buena fe en el sentido que si yo me voy a sentar a negociar con Fabio o con Jairo, yo tengo que exhibirles a ellos la información completa y estoy en el deber de sentarme a negociar con seriedad con ellos. O sea, yo no me siento a negociar con Fabio y con Jairo porque sí, de chéveridad y mamando gallo, con todo respeto por el aire. Yo no puedo estar negociando, o sea, esos no son los parámetros de buena fe. Pero sí es factible llegar y decir, bueno, entonces es factible decir que yo estoy negociando con Jairo, y entonces la intensidad del relacionamiento que tengo con Jairo me permite concluir que, bueno, si voy a suscribir ese contrato con Jairo y por lo mismo y tanto mi operación comercial la voy ajustando a ese contrato que voy a suscribir con Jairo. ¿Listo? Se suscribe el contrato, lo ejecutamos, termina el contrato. Si hay en esa etapa postcontractual obligaciones donde, por ejemplo, lo que las partes establezcan diciendo no vamos a revelar esa información que se trató o que se generó en el marco de este contrato, pues obviamente son obligaciones contractuales ultraactivas y que irradian ese periodo postcontractual y que yo debo respetar y que yo debo cuidar y que yo debo garantizar que no ocurra de esa manera. So pena, obviamente, de perjuicios, de indemnizar esos daños que con mi comportamiento contrario a esos deberes se haya generado a mi contraparte. ¿Listo? Entonces, hablamos desde un redimensionamiento de la buena fe. Hablamos de ese redimensionamiento donde ya no es única y exclusivamente en la etapa contractual que decimos, de ahí es que predicamos la buena fe, ¿sí? No, también se predica de la buena fe, de esa buena fe de antes de suscribir el contrato y cuando el negocio jurídico se haya extinguido. ¿Listo? Otra cuestión importante de esta buena fe, al momento de contratar, está en que el negocio jurídico se integra y se interpreta en virtud de este principio general de buena fe. Y para esto hay que tener en consideración lo siguiente. La explicación es histórica. Cuando
en el derecho romano existían esos contratos según el derecho civil, es decir, según la ley de las 12 tablas, que es un derecho pues robusto, más que robusto, rígido, propio para los patricios, propio y exclusivo de los ciudadanos romanos, excluyente de lo que son los plebeyos, ¿sí? Los esclavos, por obvias razones, pues no van a suscribir contratos, ¿sí? Pero entonces excluía a esos plebeyos. Entonces, esos modos de suscribir contratos pues eran muy robustos, y en la medida que el contacto con los plebeyos se fue creciendo y que pues fue generándose más riqueza y más riqueza y más riqueza, gracias al desarrollo de los plebeyos y su comercio, ¿sí? Entonces, esas formas fueron dando lugar a la aparición de unos contratos nuevos, que no eran tan solemnes como los contratos propios del derecho civil estricto, puro y duro, ¿sí? Sino que hacen más bien referencia a una nueva realidad económica y social. Y en ese contexto es cuando aparecen unos contratos que son los contratos litera, los contratos verba y los contratos in re. Que esos tres contratos son contratos ex fide bona o contratos de buena fe, donde a diferencia de esos contratos del derecho civil, ¿sí? Donde a diferencia de esos contratos en el derecho civil, en estos contratos ex fide bona se parte del hecho de que lo que no esté estipulado en el contrato se entiende incorporado en ese contrato. ¿Listo? Esto, vuelvo y digo, en contraste con el derecho, con los contratos propios del derecho civil, donde para que esos efectos jurídicos se reputaran, tenía que pactarse una cláusula de buena fe, o una cláusula donde se diga, nos comprometemos no solo a lo aquí estipulado, sino a lo que no está estipulado y que corresponde al giro ordinario de la operación comercial. ¿Listo? Razón por la cual, pues, entonces, en virtud de esa rigidez en esa clase de contratos, pues, fueron cayendo en desuso, y entonces empezaron a preferirse mayoritariamente esos contratos ex fide bona. ¿Listo? Y esos contratos ex fide bona son los que nosotros traemos e incorporamos en nuestra legislación como consecuencia del desarrollo que en su momento la Escuela de los Glosadores, la Escuela de los Comentaristas hicieron al Corpus Juris Civilis cuando estuvieron estudiándolo, cuando estudiaron las institutas de Justiniano, cuando estudiaron el Digesto, ¿sí? Cuando estudiaron el Codex. ¿Listo? Y esos contratos entonces me permiten hoy por hoy entender que, por ejemplo, así yo en una compraventa en Colombia, yo no estipule el saneamiento de vicios de evicción, se entiende incorporado ese saneamiento de vicios de evicción. O se entiende incorporado ese saneamiento de vicios redivitorios si es que en algún momento el carro sale trucho, la maquinaria sale trucha y pues queda inservible, pero no está pactada en el contrato. ¿Listo, compañeros? Eso es lo que me permite indicar. Y en ese sentido, eso sí es una posición personal mía, yo perfectamente puedo decir que la buena fe es un elemento natural a todo contrato, porque es lo que me permite entender, que esas obligaciones que corresponden a ese giro ordinario de esos negocios, pues se entiendan incorporados a estas realidades negociales, independientemente de si las partes lo estipulan o no. ¿Listo, compañeros? Y entonces esas interpretaciones es la que me permiten indicar, es la que me permite integrar, el contrato, donde
si hay algún vacío en ese contrato, pues yo lo suplo. Y yo lo suplo siguiendo unas reglas. Bueno, cuando yo lo estoy integrando, pues yo lo suplo por lo que me diga la norma jurídica que corresponde al giro ordinario de esos negocios. Si no, pues yo tendría que acudir a lo que es la costumbre sobre esa materia. ¿Listo? Que cuando existan discordancias o cuando existan vacíos de carácter, ya no de carácter integrador, sino de carácter interpretativo, es decir, al momento de hacerle la hermenéutica al contrato, yo entonces, ¿qué es lo que debo considerar? Pues muy sencillo. Yo debo considerar, listo, el vacío del contrato y mirar y estar ajustado a la intención de las partes, a lo que realmente quisieran las partes indicar en esa circunstancia y darle el mejor efecto posible para que el contrato surta los efectos jurídicos correspondientes. De manera entonces que, de acuerdo con reglas que pues por demás están previstas en el artículo 1625 del Código Civil, si mal no estoy. ¿Listo? Reglas que me permiten indicar en lo último de que si, por ejemplo, una parte fue la que elaboró ese contrato, la otra parte no tuvo ninguna participación de ese contrato, y aún así el texto que se impone como ley entre las partes es el que desarrolla una de esas partes y existe algún vacío en ese contrato, lo que dice la norma es: se presume de mala fe, o más que de mala fe, se presume ese vacío en contra de quien desarrolló ese contrato o en contra de quien desarrolló esa estipulación. Y eso significará que se le presumirá o se interpretará de manera más benigna a la parte que no participó en el desarrollo de ese contrato. Y de una u otra manera, ese último sentir, que es el que se establece en esas reglas de interpretación del Código de Comercio, es la que me permite, es la que pues se retoma y se desarrolla con mayor fluidez en el Estatuto del Consumidor cuando se hablan acerca de esos contratos de adhesión. En el sentido de que, bueno, el contrato de adhesión sí es una necesidad propia de una sociedad industrializada, y ya en este caso no industrializada, sino una sociedad tecnológica como lo es la nuestra, ¿sí? Aun cuando de fondo seamos una sociedad hueca, ¿sí? Pero esa realidad social exige que pues, el intercambio comercial sea rápido, sea expedito, en un abrir y un cerrar de ojos, o mejor dicho, con un solo clic. Y que en ese sentido tengamos nosotros que adoptar las condiciones que la contraparte impone en ese contexto relacional. ¿Listo? Pero cuando impone esas contrapartes, la contraparte más fuerte impone esas condiciones negociales, hay que tener en consideración que esa persona, pues muy sencillamente, va a tener que cumplir con unas mayores cargas de información. Y es cuando la ley establece, el Estatuto de Consumidor establece esas exigencias puntuales y concretas para que esas condiciones uniformes o esos contratos de adhesión puedan surtir esos efectos jurídicos. ¿Listo, compañeros? Hasta el momento, ¿tienen alguna inquietud? Para mí no, señora. ¿No? Compañeros, siempre fuimos compañeros. Todo ese momento ha sido muy claro. Compañera Morán. Sí, sí, señor. Todo Sí, claro. señor. Muy claro, gracias. Bueno. Entonces, en conclusión, o espera un momentico, voy a parar un momentico.
En conclusión, compañeros, decimos, las reglas de interpretación del de los contratos que están a partir del artículo 1618 del Código Civil hasta el 1624, corrijo, porque el 1625 habla acerca de los modos de extinguir las obligaciones. Del 1618 al 1624 del Código Civil hace referencia puntual a a esa manera como la buena fe en este caso concreto se decanta. ¿Listo? Se decanta puntualmente. En el sentido que vamos a preferir la intención de las partes. Vamos a preferir la naturaleza del contrato y la realidad económica para que si hay algún término equivocado o un término ambiguo, se prefiera según la realidad propia de ese contrato. Que no es lo mismo llegar y decir responsable, por ejemplo, en un contexto de tratamiento de datos personales, según la ley 1581, a un contexto de responsabilidad civil contractual, que es el término general. De donde si estamos, por ejemplo, suscribiendo un contrato de transmisión de datos personales, necesariamente el término responsable se le debe dar según el criterio, según el contexto propio de la relación, que es por demás sojuzgada por la ley 1581, que es la que trae esa definición. ¿Listo, compañeros? Si el mismo contrato trae definiciones, pues se debe tener en consideración lo que el contrato mismo dice que es definido para este caso concreto. En el sentido de que las partes no solamente dicen, ay, es una ley entre las partes este contrato, sino que cuando decimos es ley entre las partes, las definiciones también las acogemos como ley. ¿Listo, compañeritos? ¿Listo, compañeros? Ok, Señor. Entonces, buena fe, principio general del derecho, que pues tiene un doble cariz, buena fe subjetiva, buena fe objetiva, y que en el marco del derecho de los contratos, pues adquiere una connotación importante, en el caso es de la buena fe objetiva. ¿Eso? Una buena fe objetiva es la regla general, Yo no estoy diciendo que en el caso de los contratos la buena fe subjetiva no vaya a tener aplicación. Sí tiene aplicación, pero es muy excepcional. Muy excepcional. Y en ese caso estoy hablando, por ejemplo, del fenómeno de la representación aparente. Y para el fenómeno de la representación aparente, yo creo que voy a tener que dejarles a ustedes una lectura de una sentencia, y es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 u 8 de junio de 2009, magistrado ponente César Julio Valencia Copete. Ustedes la van a leer y ustedes me van a indicar todo lo concerniente. 8 de junio. 8 de junio de 2009. En esa sentencia ustedes van a encontrar la situación jurídica de la representación aparente, en el sentido de que me presento ante todos como si fuera el apoderado o la persona capaz de vincular jurídicamente a otra, ¿sí? Yo estoy siendo ese representante, estoy ejerciendo denuncio, y supuestamente respecto de mí se me predica una contemplatio domini. ¿Listo? Pero resulta que no es así. Pero es tan fuerte la apariencia que en esas circunstancias se genera una protección jurídica, y esa protección jurídica es, bueno, los efectos que se hayan generado en esa situación se van a generar como si hubiesen sido generados por quien es verdaderamente el titular del derecho. ¿Listo, compañeros? Esa circunstancia de la representación aparente, ustedes la van a tener que leer más a fondo en la sentencia del 8 de junio de 2009, magistrado ponente César Julio Valencia Copete, de la
Corte Suprema de Justicia. ¿Listo, compañeros? Ok, profesor. ¿Listo? Señor. Listo. La van a tener que leer y entonces voy a dejarles a ustedes la tarea, la misión de hacer el correspondiente análisis jurisprudencial. ¿Listo? Alejandra, lo siento, pero es para que ustedes lean. Es por el bien de todos. Es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, vuelvo y repito, sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 8 de junio de 2009, magistrado ponente César Julio Valencia Copete. ¿Listo? Esa sentencia es muy interesante porque hace referencia a esa buena fe, pero más que a esa buena fe objetiva, hace referencia a esa buena fe subjetiva, puntualmente en el mundo de los negocios, y más que en el mundo de los negocios, en el mundo de los títulos valores. ¿Listo, compañeros? Entonces, yo creo que vamos dejando hasta acá nuestra clase y entonces voy a dejar de grabar en ese momento, pues no sin antes agradecerles a todos ustedes por la atención prestada a esta disertación, y más que a esta disertación, yo creo que esto fue más no sé, alegatos de abogado, ¿sí? Alegatos ahí, pataletas ahí de abogado sobre este punto que pues en últimas son consideraciones jurídicas que deben tenerse en consideración, o que pues más que tenerse en consideración, que están sustentadas en ciertas posturas de la doctrina. ¿Listo, compañeros? Les dejo de grabar acá